Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. El día de hoy veremos un tema muy importante, que es el pedimento, la declaración aduanera en México. Lo veremos de una manera general, ya que es un tema bastante extenso, pero la idea es después poder generar una tutoría para los estudiantes, en donde ya lo veamos con mayor amplitud. Pero al menos el día de hoy tocaremos los elementos más importantes. Como en este video y cualquier otro, les recuerdo que me pueden dejar sus comentarios, sus dudas o cualquier inquietud que tengan acerca del tema y con gusto los podré apoyar. Asimismo, no olviden compartirlo para aquellas personas que les pueda ser de interés la información. Una vez dicho esto, comenzamos. Antes de pasar a ver lo que viene siendo la declaración aduanera mexicana, me gustaría hablar muy brevemente sobre las declaraciones aduaneras en todo el mundo. Hay ciertos factores a tomar en cuenta, por ejemplo, que dichas declaraciones son hechas ante dependencias de gobierno, por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que estén bien hechas. Se manejan impuestos o gravámenes, aún más importante. Por otro lado, también tenemos que considerar que cada país o bloque de países establece el contenido que deben llevar las declaraciones. Por tanto, tendremos que tomar en cuenta en cada país qué son los requisitos de información que deben llevar. También hay que tomar en cuenta que en algunos lados todavía siguen siendo vía documento físico en papel o en muchos otros países ya son sistemas automatizados. Veamos ahora algunos ejemplos de algunas declaraciones aduaneras en algunos países del mundo. En primer lugar tenemos el Entry Summary, que viene siendo la declaración de importación en Estados Unidos. Como pueden observar, lleva bastantes datos. La mayoría de todas las declaraciones coinciden, lo vamos a ver al final, en cierta información, pero como comentábamos también, cada país va a exigir que se pongan ciertos datos o ciertos, especificaciones tanto de los importadores, exportadores como de las mercancías. Otro ejemplo podría ser la Declaración Única Aduanera de la Comunidad Europea. Como lo podemos observar, hay ciertas coincidencias, ¿no?, en el acomodo de la información, la estructura, los formatos. Para ello veamos ahora también por lo que viene siendo una declaración única aduanera de lo que viene siendo Perú. Si se pueden observar también, hablamos de los datos del exportador, del transportista, que ahorita los vamos a comentar. Por otra parte tenemos el documento único aduanero de la Comunidad Andina. Hablábamos también que hay declaraciones de aduanas en conjunto, sobre todo lo que se refiere a aquellos países que pertenecen a una comunidad que ya está dentro de una unión aduanera. También tenemos en pantalla lo que es una declaración de importación dentro del DIAN de lo que viene siendo Colombia, simplemente para observar los datos numéricos y los formatos. Finalmente, aunque un poco borroso, observamos el formato general que se utiliza en México. Nosotros a la declaración de aduana le llamamos pedimento, pero igual que todas ellas, tiene bastante información que vamos a detallar un poquito más adelante. Como pudieron observar, hay ciertos datos básicos que la mayoría de los países, por obvias razones, incluyen. Algunos de ellos tendrían que ser los datos del importador-exportador, dependiendo de la operación, los datos de las mercancías, con todas sus unidades de medida y detalles que sean necesarios, las cuestiones de las contribuciones, hablábamos de los impuestos, gravámenes, derechos, etc. Y por supuesto, pues todos los demás detalles de la operación, que vienen siendo, por ejemplo, las aduanas de ingreso, los regímenes aduaneros a los que se van a someter las mercancías, medios de transporte, regulaciones no arancelarias, etc. Un sinfín de información estadística inclusive, que cada país requerirá al importador-exportador de acuerdo a sus necesidades. Antes de pasar a ver detalles como información y formato del pedimento, es muy importante que revisemos a grandes rasgos cuál es el marco jurídico que le da vida. En primera instancia encontramos en la Ley Aduanera en su artículo 2 de la definición de conceptos que un pedimento es una declaración en documento electrónico
que genera y transmite respecto al cumplimiento de ordenamientos que graban y regulan entrada y salida de mercancías. También nos menciona que dentro de la información se encuentran las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y demás datos exigidos. Por otra parte, encontramos también en el artículo 36 el hecho de cómo se transmite esta información y nos dice que quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional están obligados a transmitir las autoridades aduaneras mediante un sistema electrónico, esto nos lo repite varias veces, un pedimento con la información referente a citadas mercancías y nos dice ahí mismo también que será en términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Esto es muy importante para lo que vamos a ver enseguida respecto a los formatos y a la información de llenado. Nos dice que dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en dispositivo tecnológico o medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizada. Nos podemos remitir ahora a decir cuáles serían las funciones globales de este pedimento. Por una parte, podemos decir, como ya se ha hablado, que es una declaración de contribuciones. Esa es su principal función. También encontramos que sirve para comprobar que las mercancías cumplieron las formalidades aduaneras y, por tanto, a su vez, para comprobar la legal estancia de mercancías importadas, es decir, cuando una autoridad o en un vehículo o en una empresa o en cualquier lugar se tienen mercancías extranjeras, se exigirá el pedimento para ver que cumplieron con todas las formalidades. Y en el caso de la exportación, también tiene implicaciones fiscales porque el tener un pedimento te comprueba que la mercancía salió del país y por tanto también todas las regulaciones en materia fiscal se comprueban, por ejemplo, el manejar tasa 0% de IVA, en el caso también cuestiones fiscales regresando a la importación, por ejemplo, para el poder deducir dichas compras, etc. Tiene muchísimas implicaciones fiscales también el pedimento y por tanto también regula o se maneja en código fiscal y en otros impuestos como el IVA, el IEPS, impuestos sobre la renta, etc. También nos sirve para verificar que se hayan cumplido con las restricciones y regulaciones no arancelarias. Y por último también tiene una función de acumular y presentar información estadística y legal de la operación. Por otra parte, y hablando, regresando a lo que es la regulación y el cómo se emiten y cómo se generan los pedimentos, precisamente hablábamos de los formatos. El primero de ellos nos dice que en la regla 121 encontramos que todos los avisos, formatos, modelos instructivos para efectos del artículo 31 del Código Fiscal se encontrarán en el anexo número 1 de la ley aduanera. En resumen, ahí vamos a encontrar todos los formatos de comercio exterior. Entonces, ahí vamos a encontrar también dentro de ellos lo que es el formato del pedimento. Por otra parte, y ya para terminar con este aspecto, también nos habla de que dentro de los mismos anexos de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, en este caso para 2020, vamos a encontrar el anexo instructivo del llenado del pedimento, anexo 22. Entonces, estos dos anexos en conjunto, el anexo 1 para formatos y el anexo 22 con los instructivos de llenado, son lo que viene siendo ya la parte operativa, pero fundamentada en esta resolución o reglas de comercio exterior. Dejando atrás ya los conceptos básicos jurídicos, entremos ahora sí en lo que viene siendo el formato como tal y su llenado, recordando nuevamente que nos vamos a basar en dos anexos, el anexo 1 para cuestiones de estructura o formato y el anexo 22 para encontrar todo lo que tiene que ser la información y sus apéndices. La primera parte que tenemos que considerar es en el anexo 1 donde nos marca que el pedimento es un formato dinámico y que está conformado por bloques y que únicamente se deberán imprimir aquellos bloques que sean correspondientes a la información a ser declarada. En otras palabras, existen muchos bloques del pedimento, pero no todos necesariamente aplican dependiendo de la operación. También nos marca que el formato se debe presentar en un ejemplar destinado al importador o exportador y nos da otra información como por ejemplo que los bloques pueden ser impresos también de acuerdo a la obligatoriedad de los mismos y que este instructivo nos va a decir cuáles son precisamente aquellos que deberán ser impresos y cuáles no. Por otra parte, la impresión debe realizarse de preferencia en láser, papel tamaño carta y nos da los tipos de letra inclusive en los que deben ser impresos. Veamos ahora sí algunos ejemplos para que interpretemos muy bien cómo deben de manejarse ambos anexos al mismo tiempo. Por una parte,
a tu lado izquierdo estás viendo lo que viene siendo la estructura del formato. Vamos a analizar, por ejemplo, el primer campo, que pertenece al encabezado principal de lo que viene siendo el número de pedimento. En el formato tú lo vas a encontrar a tu mano izquierda en la parte superior. Por otro lado, a tu mano derecha puse lo que viene siendo el instructivo de llenado. Como puedes ver, en el formato nos dice que debes establecer un número de pedimento, y en el anexo 22 a tu mano derecha nos dice que dicho número debe estar, por ejemplo, conformado por 2 dígitos del año de validación, 2 dígitos de la aduana de despacho, 4 dígitos de lo que viene siendo la patente del agente aduanal, un dígito que va a corresponder al último dígito del año en curso, y finalmente 6 dígitos que serán una numeración progresiva. Como puedes ver, se trabajan alternamente lo que viene siendo el formato y lo que viene siendo el instructivo de llenado. Uno te va a decir cómo va a aparecer y el otro qué información debe llevar. Veamos otro ejemplo. En el caso de lo que viene siendo, siguiendo en el encabezado principal, la parte de tipo de operación. Nuevamente, la encuentras en el encabezado en el formato, parte central, y en tu mano derecha encuentras el instructivo de llenado. En esta parte nos dice, por ejemplo, que para el tipo de operación tendrás 3 diferentes opciones. Vas a poner 3 letras, I, M y P para el caso de una importación, EXP para una exportación o retorno, y TRA para tránsitos. Nuevamente, el formato lo encuentras a tu mano izquierda y el instructivo de llenado a tu mano derecha. Veamos un ejemplo más. Para el caso del tipo de clave de pedimento, existe la misma configuración. En este caso lo encontramos en la parte superior, ya más cargado hacia la parte derecha, y lo que viene siendo el instructivo de llenado nos dice que ahora sí, el pedimento de que se trate deberá llenarse su clave de pedimento de acuerdo al apéndice 2. Aquí es donde ya encontramos la parte de utilización de los apéndices. Los apéndices son complementos con información más vasta de claves de lo que debes de utilizar. En este caso entonces, específicamente para la clave de pedimento, nos dice que consultemos el apéndice 2, que ahora lo ves en pantalla. Como puedes notar, es un apéndice bastante largo. Yo puse nada más algunos ejemplos de cómo te muestra la clave de pedimento a 2 dígitos. En este caso, por ejemplo, la letra A y el número 1 corresponden a la importación definitiva. Siguiendo hacia abajo, encuentras la letra A3, que sería para regulación de mercancías. Y así, si tú te sigues, por ejemplo, vas a encontrar otros regímenes. Por ejemplo, te pongo aquí el régimen temporal, en donde la clave de pedimento puede ser la letra AD o la AJ para distintos tipos de importaciones temporales. Y así es como sucesivamente tú tienes que buscar los apéndices para ubicar la clave de pedimento a la que va a corresponder tu operación. Viendo otro ejemplo más, ahora vayámonos a lo que viene siendo el destino. En el destino, el pedimento te indica en tu parte izquierda, superior también, que este destino se va a marcar con una clave que va a identificarla de acuerdo al apéndice 15. Nuevamente tendremos que ir a consultar el apéndice 15 para ver qué nos dice, y como lo vemos en pantalla nos aparecen claves numéricas también, en donde por ejemplo nos dice que la clave 1 le corresponde al estado de Baja California y parcial de Sonora, la 2 para el estado de Baja California Sur, etc. Entonces tú tendrás que seleccionar los números que correspondan de acuerdo al destino al que va tu mercancía. Veamos otro ejemplo más para que veas cómo se combina nuevamente lo que viene siendo el formato con el instructivo de llenado. Veamos ahora la parte del identificador fiscal. Esta parte la encuentras ya en el bloque de datos del proveedor o comprador. Nuevamente, yéndonos al instructivo, a tu mano derecha, dice que tratándose por ejemplo de importaciones de clave de identificación fiscal, en el caso de Canadá, por ejemplo, tendrás que poner el número de identificación, el número de negocio o de seguridad social. Y así te va dando los diferentes casos. Para Estados Unidos, el número de identificación fiscal o seguridad social, etc. Nuevamente, tú vas a encontrar el formato, te va a tener que llenar la información y ahí es donde vas a tener que ir a consultar el anexo 22 para ver qué información debe llevar ahí. Ya para terminar, ya vimos bastantes ejemplos de cómo se va combinando el formato con su instructivo de llenado. Demos un repaso muy general a los campos principales y que tienen los bloques también que normalmente se utilizan mínimos en un pedimento, simplemente para que veas cómo es el tipo de información que lleva en general el pedimento completo. Ya vimos que puede haber un número de pedimento, un tipo de operación, clave de pedimento y un régimen aduanero. Después tenemos de arriba hacia abajo
el destino, el origen, un tipo de cambio, ese va a ser de acuerdo al diario oficial, peso bruto de las mercancías, la aduana de entrada o salida, después vienen los medios de transporte, luego después ya empezamos con cuestiones de valor, como es valor dólares de la mercancía, valor en aduana, precio pagado. Después, en otro bloque, todos los datos del importador-exportador, obviamente su nombre, RFC, CURP y domicilio. Después tenemos un pequeño bloque de lo que vienen siendo los incrementables, que son los valores de los seguros, fletes, embalaje. En la parte central encontramos un campo ya para la validación electrónica, la clave de la sección aduanera. También tenemos en el centro lo que vienen siendo las marcas, números totales de bultos. Después las fechas, de acuerdo a lo que marca la ley aduanera también, fechas de entrada, pago, extracción, etc. Después entramos a lo que vienen siendo las tasas de niveles de pedimento en cuanto a contribuciones. También tendrías que ver qué clave significa cada cosa. Y por último, en la parte central, hacia abajo, encontramos el cuadro de liquidación. En esta parte te va a mencionar específicamente, ahora sí, el concepto del impuesto que vas a pagar y los importes. Si nos vamos ya ahora a lo que viene siendo la segunda parte normal de un pedimento, encontramos otros campos. Como puedes observar, tenemos ya, por ejemplo, los datos del proveedor o comprador, que también implican el nombre, el identificador fiscal, su domicilio. Vienen ya datos como el número de factura, fecha, el Incoterm a utilizar, el tipo de moneda, y también encontramos ya más hacia abajo lo que viene siendo los datos del transporte. Y por último, en la parte final, casi viene siendo lo que es el bloque de las partidas. Esto es muy importante también porque aquí va la cuestión, por ejemplo, de la fracción arancelaria, la vinculación, el método de valoración que vas a usar y los valores específicos ya por partida. Recuerda que tú puedes tener número infinito de partidas dependiendo de las diferentes mercancías que vayas a importar o exportar. Viene también el país vendedor o comprador o país de origen o destino, las tasas también en específico para esa partida de mercancías, y por último, al final ya, lo que viene siendo la firma y los datos del agente aduanal o apoderado aduanal, y la firma también de lo que viene siendo el documento. Pues bien amigos, fue un repaso muy rápido. Por hoy ha sido todo en este video. Espero les haya proporcionado información útil como siempre. Recuerda compartir el video. Si no lo has hecho, suscríbete porque vienen temas muy interesantes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.